Es la 1:01 como siempre, un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, en la plataforma Ditu de Caracol Televisión, en nuestro canal de YouTube y por supuesto en todas las estaciones de Blue Radio en Colombia y en el mundo. Hoy martes 13 de mayo, con una agenda cargada de noticias. Comenzamos con una tragedia por cuenta de las lluvias en la vía entre Medellín y Quibdó. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, la situación sigue complicada en esa zona que comunica Medellín con Quibdó, en donde se advierte que nuevamente esta vía nacional es epicentro de una tragedia en Colombia. Hizo recordar las 39 víctimas del deslizamiento de tierra. Ocurrió en el sector conocido como el 17 en enero de 2024. Ahora ocurrió un movimiento en masa en un sector conocido como Las Toldas, sobre el kilómetro 17, y afectó un vehículo que transitaba en ese momento por la zona y en el cual se movilizaban 3 personas. El conductor del vehículo fue identificado como Nelson Jiménez, quien perdió la vida en el lugar del siniestro junto a su hijo, que fue trasladado a un centro asistencial y allí falleció. El otro herido fue trasladado de urgencia al municipio del Carmen de Atrato. Sin embargo, Ricardo, lo que advierten los transportadores a través de su vocero Walter Arango es que esta vía nacional sigue el gobierno nacional sin cumplirle. Y ese incumplimiento lo escuchemos al funcionario, Héctor. El señor presidente se comprometió a facilitar para adelantar trabajos de adecuación y pavimentación de la vía más de 500 mil millones de pesos, y esta es la fecha y la hora en la cual no se ve ni los recursos ni los avances de Reclamo al gobierno. ¿Quién habla aquí, Héctor, mientras miramos las imágenes del deslizamiento en la vía entre Medellín y Quibdó? Walter Arango, Ricardo, es el vocero de los transportadores en el departamento del Chocó, que insiste, como usted lo advertía, que pasan los años y las inversiones anunciadas por todos los gobiernos, nada que se cumplen. Hay que decir que a esta hora continúa la remoción de tierra allí, pero sigue cerrada la vía Quibdó-Medellín. Y hay 2 personas fallecidas y una desaparecida en este deslizamiento. Hablando de emergencias, hay otra que a esta hora se registra en Santander, un incendio de grandes proporciones en la planta de la empresa avícola Distraves en el área metropolitana de Bucaramanga. Javier Rodríguez. Ricardo, y es la planta avícola más grande del área metropolitana de Bucaramanga. Más de 250 trabajadores fueron evacuados hace algunos instantes por esta emergencia que se registra en zona rural del municipio de Piedecuesta. Hay bomberos de este municipio y de Floridablanca apoyando la emergencia. Se desconocen las causas. El bombero Rafael González. En este momento estamos atendiendo, todas las causas están por establecer. En este momento se inició una caldera y se extendió una bodega, pero no se hace una investigación, los peritos. La zona fue acordonada y fue evacuada preventivamente por parte de las autoridades. Ricardo, la policía también llegó a la zona para atender esta emergencia que se presenta en el municipio de Piedecuesta. Hoy será una jornada crucial para la política en el Congreso de la República. Hoy comienza la discusión de la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro y ya están calentando motores. En la Comisión Séptima del Senado no llegó el ministro de Hacienda porque está en China con el presidente a un debate de control político sobre la crisis en el sector de la salud. Andrés Carmona. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Hay gran expectativa de lo que será esta plenaria a partir de las 2 de la tarde, donde iniciará la discusión de la consulta popular. A esta hora siguen los cónclaves de los diferentes partidos políticos, el Partido Conservador, el Partido de la U, definiendo su postura frente a esta consulta. Pero mientras esto ocurre, en la Comisión Séptima del Senado se adelanta un debate sobre el financiamiento del sistema de salud. No llegó el ministro de Hacienda, sí llegó el ministro de Salud, pero algo llegó muy importante: el aval fiscal de la reforma a la salud. El documento remitido a la presidenta de la comisión, Nadia Blel Escaf. Solo le voy a dar un poco de las cifras de lo que costaría este sistema de salud. Cerca de 100 billones de pesos en el año 2025 sería el total de gastos que tendrían que destinarse para el nuevo modelo de salud, y allí se estaría incrementando hasta 163 billones de pesos en el año 2034. Todas estas son las proyecciones que ya entregó el Ministerio de Salud, pero sigue la preocupación por parte de los congresistas de la Comisión Séptima sobre de dónde va a salir la plata para pagar ese nuevo sistema que propone la reforma a la salud. Ricardo. Le pregunto a doña Marcela Peña para que esté juiciosa y mire si esto es un aval fiscal o es
un certificado de lo que costaría la reforma, don Andrés, porque esa diferencia es clave. Vamos a mirar el documento en detalle porque recuerden ustedes que en otros casos lo que ha llegado han sido simplemente análisis de cuánto costarían las reformas, pero no se atreve, no se moja ninguno de los ministros o viceministros a decir contamos con los recursos para poderla sacar adelante. Doña Marcela, ¿este es aval fiscal? Sí, señor, aval fiscal, dice. El impacto fiscal estimado de este proyecto de ley puede incorporarse de forma compatible con el marco fiscal de mediano plazo, se lo estoy leyendo textualmente. Es así que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emite concepto aprobatorio, eso sí lo pusieron resaltadito en negrilla al proyecto de ley de la referencia en la medida en que las obligaciones del sector salud sean cubiertas según la priorización y definiciones que realice el Ministerio de Salud y Protección Social. Es un aval fiscal. Claro, curioso que nunca firman los ministros. No firmaba Ricardo Bonilla, aquí tampoco firma el ministro Germán Ávila, firma el viceministro Carlos Emilio Betancur como ministro encargado. 1:07. La realidad es que la crisis de la salud es profunda, se agrava en el país y hay una orden que acaba de dar la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para que reajuste en serio, para que dejen de tomar del pelo con el reajuste de la unidad de pago por capitación. Sergio Barbosa. La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud reiniciar las mesas de trabajo e incluir a todos los sectores para recalcular la unidad de pago por capitación, que es el monto que el sistema de salud colombiano asigna por cada afiliado para financiar los servicios médicos incluidos en el plan obligatorio de salud. Esta decisión se da luego de que el Alto Tribunal ordenara una serie de pruebas para verificar si se estaba cumpliendo para instalar dicha mesa técnica y si los diferentes actores del sector salud han participado en esos espacios. Sin embargo, a la Corte llegaron varios conceptos de la Procuraduría, el Congreso y organizaciones del sector salud alertando que la mesa técnica para reajustar el valor de la UPC estaba teniendo una serie de inconsistencias que afectan la orden dada por la misma Corte. Gremios como la ANDI, sociedades científicas, la Secretaría de Salud de Bogotá y la Academia Nacional de Medicina denunciaron en su momento que el Ministerio de Salud no los tuvo en cuenta para la organización de estas mesas técnicas. A propósito, los gobernadores enviaron una carta al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo diciéndole, mire, el gobierno ha intervenido 9 EPS. Hoy la deuda a diciembre de este año proyectándola de las EPS con los hospitales públicos ascenderá a 17 billones de pesos. Es decir, están a punto de colapsar los integrantes de la red pública de hospitales en el país. Nicolás Rodríguez. Pues eso es lo que dice además Fede Departamentos, que reúne a todos los gobernadores de Colombia, o en su gran parte en esa carta que está firmada por alguno de ellos, como el gobernador del Chocó, la gobernadora de Córdoba, aseguran que de las 9 de las 29 EPS activas en el país y que concentran el 54,7% de la población nacional, se encuentran intervenidas desde el 2023. Con esa deuda se podría ascender casi a los 17 billones de pesos. Sin embargo, le piden al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, un plan de contingencia inmediato que garantice la liquidez de la red hospitalaria. Afirman además que es necesario el diseño de un esquema especial de pago para las deudas de las EPS, en las que solicitan además que se haga una revisión del marco normativo del sistema para asignar estos recursos, pero cierran además la carta, Ricardo, advirtiendo que es necesaria la creación de un cronograma estricto de pago para que se contemple el seguimiento de las deudas, pero además que si esto no se paga, también sería necesario un plan de sanción en caso de los incumplimientos. Vamos a la Cámara de Representantes. Está por aprobarse hoy la reforma a la justicia en la Comisión Primera. ¿Qué puntos importantes tiene este proyecto? Carolina Otero. Ricardo, buenas tardes. Esta reforma lo que busca principalmente es descongestionar el sistema y que se ofrezca, según dicen, una reparación integral a las víctimas y asimismo se den beneficios. Un tema que ha generado polémica es el que tiene que ver con los principios de oportunidad que se busca otorgar en mayor medida, pero que según dicen varios representantes se darían de manera selectiva. Escuchemos al representante Hernán Cadavid. Le dijimos a la fiscal general de la Nación con respeto, pero de manera frontal y vehemente: usted no puede venir a pedir mayores instrumentos para los principios de oportunidad y aplicarlos de manera selectiva, como lo ha dicho la propia exfuncionaria del Gobierno Nacional, Sandra Ortiz. Ricardo, ya fueron aprobados todos los artículos de la ponencia y están aprobando ahora los nuevos. Con esto ya pasará el proyecto a su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. 1:10. Pareciera que pocas cosas funcionan bien en Colombia. Ahora está fallando el sistema digital, la página web de la DIAN. Ya anuncian protesta a los contadores
porque llegan los vencimientos, no pueden radicar los documentos y las liquidaciones de sus clientes, y la DIAN no ha hecho ningún tipo de gesto reconociendo que hay fallas y dando gabela para que se puedan radicar esos documentos sin la multa correspondiente. Mañana, repito, doña Marcela Peña, habrá protesta de contadores contra el mal servicio de la DIAN. Y es que lo que dicen los contadores es que llevan mucho tiempo diciéndole a la DIAN, sus sistemas informáticos se quedan cortos para las necesidades del país y no les dan respuesta, no les dicen si van a declarar la contingencia o si va a haber plazos de pagos. Juan Arenas, vocero de la Asociación Colombiana de Contadores, es uno de los líderes del plantón. De personas a las 10, 11 de la noche, 1 de la mañana tratando de presentar sus obligaciones y no pudieron. Son personas que tienen familias, son personas que sufren de estrés, que se están enfermando, que durante los este mes contadores no van a entonces poder... son los que están pagando los platos rotos de los problemas con los sistemas informáticos de la DIAN. Dicen, aquí no aparece la DIAN, no aparece tampoco la Defensoría del Contribuyente, Ricardo. 1:12. Las lluvias del país afrontan dificultades en 300 municipios, 85 de ellos en alerta roja. Jessica Gutiérrez. Las intensas lluvias que se presentan en Colombia han llevado a que 330 municipios del país estén en alerta por amenaza de deslizamiento, pues según los últimos reportes emitidos por el IDEAM, pues las regiones más comprometidas son el Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y la Amazonía. Y es que el total de estos municipios, 85 se encuentran bajo alerta roja. En los departamentos más afectados se encuentra el Chocó con 23 municipios, en esta categoría también Antioquia con 21 y Meta con 9. Y es que las autoridades recomiendan extremar medidas preventivas en sectores rurales y urbanos de alta pendiente, donde ya se han reportado deslizamientos menores y bloqueos en las vías. 1:13. Se acaba de conocer un estudio que demuestra que sigue la estigmatización contra quienes equivocaron su camino en algún momento, fueron integrantes de las extintas FARC y hoy rectificaron, hoy están en el camino hacia la legalidad. Solo 1 de 4 personas se sentiría cómoda viviendo con un firmante de paz. Esto lo revelan la ONU y la Agencia para la Reincorporación. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, es un estudio y una campaña que se llama Mirémonos de cerca. La Agencia para la Reincorporación y la ONU realizaron encuestas en las principales ciudades del país el pasado mes de diciembre y arrojan algunos resultados preocupantes frente a la estigmatización contra firmantes de paz. En las ciudades capitales, la confianza de los firmantes de paz o hacia los firmantes de paz apenas alcanza el 11%, y en los territorios PEDET, es decir, en los municipios afectados por la violencia, solo el 5,1% de las personas confían en los firmantes de paz. Esto está llevando a que se afecte la vida cotidiana de quienes dejaron las armas, quienes también tienen bloqueadas oportunidades, y se está perpetuando la exclusión. Esto dijo la directora de la Agencia para la Reincorporación, Alejandra Miller. Y como el más del 60% de las personas que se encuestaron en diciembre en el marco de este estudio, pues mostraban también algún nivel de prevención o de prejuicio frente a los y las firmantes del acuerdo de paz. Ricardo, desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016, según este informe, más de 460 firmantes han sido asesinados. Se conocieron nuevos detalles de la captura de los integrantes de una peligrosa banda que amenazaba de muerte a los comerciantes en Soacha, muy cerca de Bogotá, haciéndose pasar por los temibles Satanás, que eran una derivación del Tren de Aragua. Felipe García. Fueron necesarios 2 años de investigación para que la policía capturara a 10 criminales, miembros de la peligrosa banda Los Satanás, que exigían sumas entre 500.000 y 10 millones de pesos, amenazando de muerte a comerciantes y trabajadores del transporte informal en el municipio de Soacha. En caso de no pagar, estos hombres adelantaban atentados terroristas en contra de las víctimas y sus establecimientos de comercio, tal y como quedó grabado en varios videos de cámaras de seguridad. Entre los capturados está alias Guete, encargado de tomar las fotos de las víctimas y sus establecimientos, y alias Michel, el responsable de la custodia de las armas de los sicarios y del cobro de las extorsiones. Sobre esto habló el coronel Juan Gómez de la policía. Estas 10 personas fueron cobijadas con medidas de aseguramiento intramural en centro penitenciario. Los criminales capturados, que están en poder de las autoridades judiciales, se tienen antecedentes por homicidio, amenazas, hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y a ellos se les atribuyen varios ataques terroristas contra víctimas de la extorsión. En Noticias del Mundo, se viven horas cruciales frente a un eventual diálogo entre Rusia y Ucrania. Hay llamadas telefónicas de los presidentes de los países más poderosos del mundo
intentando que sea exitosa esa reunión. Una reunión que se está preparando con filigrana y con mucho cuidado. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. No parece muy probable que este jueves se vayan a reunir en Estambul los presidentes de Ucrania y de Rusia, sobre todo después de que Volodymyr Zelensky no aceptase reunirse con ningún otro representante ruso que no sea el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Por su parte, el líder ruso no ha dado por el momento respuesta a esa oferta de Zelensky de reunirse ambos este 15 de mayo. Recordemos que Putin propuso el domingo que ambos bandos comenzasen los contactos directos este jueves en Estambul, sin necesidad de declarar antes un alto el fuego de 30 días que le exigen Ucrania y sus principales socios europeos. Zelensky respondió a la oferta de Putin convocándole a Turquía, para la que sería la primera gran reunión de ambos líderes desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa hace más de 3 años. Y por si faltaba algo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la posibilidad de que se produzca esa reunión y ha afirmado que se plantea viajar a Turquía para estar presente si esta acaba teniendo lugar. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos se encuentra hoy en Arabia Saudí. Mientras tanto, Rusia sigue ganando lentamente terreno en el frente y se resiste, de momento, a bajar las armas. El Kremlin insiste en que para declarar un alto el fuego de varias semanas deben cumplirse antes ciertas condiciones, como que Ucrania deje de recibir armamento de sus aliados occidentales. Enrique, gracias. 1:17. Ya les traemos en segundos noticias en primicia que tienen que ver con las promesas incumplidas del gobierno del presidente Petro frente a la apertura de nuevos consulados. Les voy a contar las graves denuncias de 2 magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en torno a la medida de aseguramiento contra Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y regreso al Capitolio porque está que arde la política hoy en Colombia. Blue